Indra, el inicio del ciclo del odio. Esto es un cat one shot que pertenece al fic de Madara en Shumatsu no Valkyrie. Ahora sí, empecemos. El ninjutsu, el arte de la guerra que todo ninja sabe, consiste en el uso de los 5, pero siempre fue usada para la guerra, pues no, el uso del ninjutsu jamás fue usado para ninguna guerra sino para unir a la humanidad, y que establezcan un entorno de confianza. El nombre con el cual los ninjas conocen al ninjutsu es el ninjutsu. Esta es una historia de ideologías, la sospecha y la desconfianza contra la confianza y amor hacia los demás, una historia de una luz que luchó contra su propia oscuridad, una historia de alguien que se acostumbró a solucionar todo tipo de problemas sin que haya una falla en ello. Ja 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 ja, hermano, atrápame, diría un niño de cabello canela. El niño llevaba una cabellera larga teniendo puesta una ropa grisácea. Vas muy rápido, espera hermano, vas muy rápido, diría un niño moreno del mismo color de cabello de su hermano, solo que más corto y puntiagudo, con una ropa igual a la de su hermano. Lo siento. Deteniéndose dicho acto haría que Asura se detuviera. Padre nos cuenta historias muy interesantes de él y su hermano, por lo que escucho de él debió ser un gran hermano, diría Indra, mientras empezaba a dar pequeños respiros. Ay, me voy a caer, diría Asura, cayendo de una forma divertida sin hacerse daño, ya que los hermanos estaban jugando bajo un frondoso césped. Asura empezaría a rodar para estar boca arriba. Kunado lo hizo la acción. Encontró a su hermano mayor sentado, contemplando cómo las hojas caían de un árbol mientras ponía una expresión alegre, mientras que Asura solo empezaría a dirigir su atención a los cielos. Hermano, eres un libertino y nunca sigues las reglas, diría Asura un poco intrigado. No le veo la necesidad de eso, tampoco la disciplina, digo. Después de todo, vivimos una vida tranquila, compadre, y los demás no hay discusiones, sospechas ni traiciones, entonces ¿por qué seguir las reglas? No, diría Indra, mientras se empezaba a parar. Te veo dentro, hermano, diría Indra, mientras se levantaba del césped para dirigirse a su hogar a la lejanía. Un hombre llamado Agoromo Otsutsuki. Indra, Asura, ustedes algún día tendrán que sufrir. Me gustaría que cuando eso pasara ustedes dos puedan seguir como buenos hermanos, diría el sabio de los 6 caminos. Asura solo suspiraría mientras se levantaba del césped y se ponía a ir a su hogar. Ay, estoy aburrido, diría Indra, estando boca abajo. Hermano, ya llegué, diría Asura, caminando sobre la espalda de Indra, provocándole dolores al fundador del clan Uchiha. Hermano, donde en eso Asura voltearía y vería que Indra estaba boca abajo con marcas de pie en su espalda, dejando huellas. Diría Indra, retorciéndose del dolor mientras ponía sus 2 manos en el suelo para luego flexionar sus brazos y luego levantar la parte superior de su cuerpo, quedando en una pose arrodillada para luego mover su pierna derecha hacia adelante y a la izquierda hacia atrás, logrando levantarse. Asura, estás muerto, diría Indra, siendo rodeado por un aura muy malévola. ¿Qué te pasa? Diría Indra, calmándose viendo como su hermano se había puesto en posición fetal. Dime, ¿quieres golpearme? Está bien, no haré nada, diría Asura. ¿Qué te pasa? Diría Indra, teniendo una gota de sudor estilo anime. No importa, diría Indra mientras daba la vuelta y hacía unos cuantos estiramientos. Bueno, me voy a desayunar. ¿Vienes, Asura? Diría Indra, mientras entrecerraba los ojos. Sí, claro, tengo mucha hambre, diría Asura parándose. Cocina, los estábamos esperando, diría Agoromo sentado en una almohadilla. Frente a él había una mesa de madera larga donde había 30 personas sentadas, 15 mujeres a la derecha y 15 hombres a la izquierda. Padre, lamentamos mucho haber llegado tarde, dirían los 2 hermanos al unísono, inclinándose haciendo una pequeña reverencia. Está bien, pueden sentarse, diría Agoromo. Los 2 hermanos se sentarían al lado de su padre, Indra a la derecha y Asura a la izquierda. Muy bien, empecemos tomando el té, diría Agoromo, alzando su taza de té para luego empezar a beberla. Así los demás junto a los hermanos harían lo mismo. Muy bien, ahora esperemos la comida, diría Agoromo. Así pasaron hasta que un anciano entró a la cocina y empezó a servir carne con arroz a todos excepto a Indra y Asura, los cuales recibieron solo un plato de sopa. Indra miraría un poco disgustado su plato, pero no diría nada. Asura solo se limitó a mirar su plato sin hacer ningún tipo de reacción. Padre, ¿puedo hablar un momento? Diría Indra. Indra, diría Agoromo con voz firme. Bien, sabes que primero debes alzar la mano para poder hablar. Si lo que quieres es comer carne, primero ve a cazar, pero para eso también para ti, Asura, si quieren algo, deben conseguirlo a través de sus propios logros, diría Agoromo. Así el desayuno terminaría. Indra se quedaría sentado en la sombra de un árbol, mientras que Asura solo estaría corriendo de izquierda a derecha, tratando de atrapar una mariposa verde. Tenemos 9 años y no sabemos nada del arte del taijutsu, mucho menos kenjutsu, diría Indra en su mente, mientras
atrás, entrecerraba sus ojos. Indra Nesan, diría Asura, volteándose a ver a su hermano. Indra, tú sabes pelear, diría Asura, ladeando la cabeza. No lo sé, diría Indra, parándose. Seguramente deberíamos ir a la cabaña de atrás, es ahí donde todos entrenan, diría Asura. Si tal vez no quiero comer siempre sopa, diría Indra, mientras se empezaba a levantar para luego empezar a caminar. Nesan, ¿a dónde te diriges?, diría Asura. No es obvio, voy a ese sitio de entrenamiento. Odio comer siempre sopa, diría Indra. ¿Puedo ir contigo? Es que se me hace entretenido, diría Asura. Sí, ¿por qué no?, diría Indra mientras seguía caminando hasta llegar a una casita de madera donde se veía a Goromo sentado mientras miraba los combates de práctica. Indra y Asura estarían viendo a escondidas el entrenamiento de las personas que conformaban el ninjutsu. Vieron como todo pelean poniendo un poco de energía azul en parte de su cuerpo, como lo son piernas o puños, incluso sus armas de madera con los cuales hacían kenjutsu. Gua gua gua, es increíble, diría Asura en un susurro solo audible para Indra. Si ya lo creo, diría Indra en su mente. A Goromo solo suspiraría mientras miraba hacia una dirección. Asura e Indra, ¿quieren decir que quieren?, diría a Goromo. Al decir eso todos pararían su accionar. ¿Puedo preguntar qué hacen ustedes dos espiando? Pensé que les daba igual, ¿o será que harán todo por conseguir un simple objetivo?, diría a Goromo mientras movía sus ojos hacia otra dirección, viendo a un señor de pelo negro que tenía los ojos cerrados, teniendo puesto la misma ropa que sus compañeros, que sería un kimono blanco que cubriría la mayoría de su cuerpo, teniendo puesto un cinturón negro alrededor de la cintura. El hombre abriría sus ojos y dirigiría su atención hacia los hermanos, que cuando fueron vistos les recorrió un escalofrío de pies a cabeza. Muy bien, tienen algo que decir, deberían pasar, ¿no creen?, diría a Goromo. Con esas palabras los hermanos entrarían mientras los que estaban a su alrededor empezaban a susurrar, ya que los hermanos no frecuentaban mucho el lugar. Mientras los hermanos caminaban se sentirían un poco incómodos. Padre, yo lo siento, diría Asura un poco asustado, mientras Indra solo se quedaría sin poder hablar. A Goromo solo se levantaría con su pudes ayudarlos, diría a Goromo, viendo al mismo tipo de hace un momento. Con su abriría sus ojos y dirigiría su atención en los hermanos para luego hablar. Ustedes deben ser Indra y Asura. Tengo dos niños un año mayor que ustedes que adoro demasiado. Deberían una vez tratar de conocerse, diría Khonsu en un tono un tanto amigable. Entonces vamos a entrenar, padre, diría Asura un tanto nervioso. Si así es, ya que mostraron interés, deben empezar a practicar. Indra, diría a Goromo. Indra solo respondería con un sí, padre. A partir de hoy Khonsu es su nuevo maestro. ¿Qué, padre, hablas en serio?, dirían los hermanos un poco sorprendidos por tal revelación. Que bien, estaremos entrenando y mejorando, diría Khonsu. Muy bien, vengan a mí, veamos qué tienes ustedes, diría Khonsu. Con dicho esto Indra correría hacia su nuevo maestro, pero él respondería con una patada que impactaría en el cachete de Indra. Indra quedaría inconsciente, lo que provocaría que se empezara a caer, pero sería atrapado por Khonsu para luego dejarlo en el suelo. Asura solo cerraría los ojos y empezaría a correr en la dirección de Khonsu, pero Khonsu solo le daría un golpe con la palma de su mano, dejando a Asura inconsciente, provocando que este empiece a perder el equilibrio para luego cerrar los ojos para luego empezar a caer. Pero sería puesto a salvo gracias a Khonsu, poniendo con delicadeza a Asura en el suelo. Al día siguiente Indra y Asura se dirigirían hacia afuera y repetirían lo que siempre hacían, que es correr así haciendo un poco de ejercicio para luego ir a comer el desayuno, que siempre es sopa. Luego se dirigirían hacia el lugar de entrenamiento. Luego se mostrarían 5 escenas donde Indra era levantado y tirado al suelo a Asura siendo para luego caer en el suelo, mientras en el segundo panel se ve a Asura siendo noqueado de un golpe mientras camina hacia atrás para luego caer. Así fueron en las otras 3 escenas, incluso peor. Pasaron 10 meses de entrenamiento donde Indra y Asura aprendieron uso del chakra para potenciar sus habilidades físicas. Se demostró que Indra era un prodigio ya que aprendía rápidamente. Ahora los hermanos se encontraban con su padre en una habitación sentados. Los he visto progresar conforme avanzó el tiempo. Los dos hicieron un gran trabajo, diría a Goromo, para luego levantarse e irse a la habitación de lado para recoger algunas cosas para luego volver donde estaba con sus hijos. Los dos los miraron confusos, pero a Goromo simplemente suspiraría y pondría en el suelo lo que recogió en la habitación de al lado. Los hermanos mirarían lo que estaba en el suelo con curiosidad para luego ser Indra el primero en agarrar lo que estaba en el suelo y Asura ser el segundo. Siempre vi cómo miraban la ropa de los demás, así que decidí hacerles un pequeño regalo, diría a Goromo mientras
Indra veía como sus dos hijos empezaban a pararse para luego cada narrador están en una cabaña donde hay una sala enorme que conectan al cuarto de los tres cada uno es individual. Fin de nota. Al salir los dos hermanos estaban vestidos con la ropa que su padre les dio. Vaya, no espere que nos dieras algo como esto, padre, diría Asura hablando con respeto a Gormo. Se daría la vuelta y diría, síganme. Los dos hermanos se mirarían entre sí para luego parpadear y seguir a su padre. Todo está oscuro. ¿A dónde nos dirigimos, padre?, diría Indra mientras camina. Sin tratar de hacer mucho ruido, a Goromo simplemente no respondería y solo seguiría caminando hasta llegar a una colina donde había una piedra incrustada en el centro de esta. Espera, ¿eso es una lápida?, diría Indra mientras parpadeaba con incredulidad. Asura solamente tragaría saliva. A Goromo se acercaría al frente de la lápida para luego sentarse y tocar el césped para hacer crecer pequeñas flores blancas. Indra y Asura se acercarían y cada uno se sentaría al lado de su padre mientras contemplaban la lápida con el nombre Shensa. No entiendo quién es esa mujer, diría Indra. Es su madre, diría a Goromo mientras ponía una cara triste. ¿Qué diría Asura mientras un hilo de lágrimas corría por sus ojos? Indra solo miraría hacia arriba. Oye madre, ¿cómo fuiste en vida?, diría Indra en su mente mientras dirigía su antebrazo derecho para evitar que se notaran sus lágrimas. Ella tenía una actitud compleja, nunca se equivocaba en lo que hacía, pero sin embargo eso le hizo pensar que no podría congeniar o pertenecer a cualquier lugar por miedo a la envidia que podrían tener sus compañeros. Tenía un hermoso cabello color café. Debido a eso era admirada ciegamente, pero eso le hace sentir incómoda. En otras palabras, ella siempre deseó poder cometer un error, diría a Goromo mientras se levantara del suelo. Indra bajaría su antebrazo y se levantaría. Ella tuvo que morir de algo, no, diría Indra. Ella murió de una enfermedad 2 días después que ustedes nacieron, diría a Goromo mientras se levantaba. Desde esta mañana yo me dedicaré a enseñarles el uso de armas, diría a Goromo mientras veía como el sol empezaba a salir. No puede ser, diría Indra bajando la cabeza. De hecho, padre Khonsu nos enseñó el arte del Kenjutsu, diría Asura. Sí lo sé, pero les enseño su propio estilo. Yo les enseñaré a poder crear su propio estilo de Kenjutsu, diría a Goromo. Pasando a otra escena se vería a Indra y Asura en el dojo peleando entre sí. Asura daría un golpe pero Indra lo bloquearía con un antebrazo para luego saltar hacia atrás para luego correr y dar un golpe, pero Asura atraparía su puño con una mano, pero Indra le daría una patada mandándolo a volar 5 centímetros atrás. Indra se acercaría y levantaría a su hermano. Oye, ¿te encuentras bien?, diría Indra preocupado. Diría Asura, ese golpe fue muy duro. Khonsu simplemente se pondría alegre mientras alzaba los brazos y empezaba a aplaudir. Indra tocaría el hombro, palmaría el hombro de su hermano y luego de eso Khonsu se acercaría a Asura. Oye, no pensé que a Goromo Sensei les regalaría esos atuendos. ¿Están pensando tú y tu hermano seguir el camino del ninjutsu?, diría Khonsu a este. Bueno, Asura se empezaría a poner un poco nervioso por lo cual solo se retiraría el ninjutsu. ¿Qué es eso?, diría Indra que estaba en la entrada de la cabaña o dojo, como quieran llamarlo. Indra está mirando las hojas de un árbol que empezaban a caerse. Oye, ¿por qué estás afuera?, diría una niña de peli lila un poco más alto, por lo menos 4 centímetros más, narra Indra. Esa persona es Hisa, una persona muy extrovertida. A mi parecer mi hermano y yo la conocimos junto a su hermano. Ellos son un año mayor que nosotros. A ella le encanta cazar con arco y flecha. No lo sé, pero me empezó a interesar, tal vez porque sea más efectivo que una katana. Flashback. Indra y Asura estarían caminando con Khonsu. No puede ser, porque tenemos que caminar, se quejó Indra en su mente alzando la cabeza mientras empezaba a bostezar del aburrimiento mientras su hermano está delante de él conversando con Khonsu. Entonces vamos a tu casa, pero porque ayer fuimos de casa, pero al parecer a tu hermano no le es útil una katana al momento de cazar, así que pensé que podría aprender cosas nuevas con la ayuda de mi hija mayor Hisa. Diría Khonsu. Ya veo, diría Asura respondiendo. Al llegar a la casa de Khonsu, Indra miraría que una niña de cabello lila mayor que él estaba arriba en el techo. ¿Cómo se subió allí?, diría Indra impresionado hablando en un susurro audible solo para él. Después entraron en la casa. ¿En serio? Las casas tienen 7 kilómetros de distancia. Vivimos en medio de un bosque, diría Asura en su mente mientras Indra miraba todo a su alrededor dirigiendo su mirada a un jarón mientras Asura estaba sentado en una silla rascando su oreja derecha mientras parpadeaba. Indra podría sentir como una atmósfera un poco incómoda estaba tras él para luego solo voltear a ver a la misma niña. Oye, ¿tú quién eres?, diría la niña analizándole de todas las formas. Indra simplemente la ignoraría y se retiraría hacia la izquierda apoyándose a una pared de madera. Indra y Asura mirarían como la niña se acercaba a Khonsu. Bienvenido, querido padre. Los dos mirarían bien a la niña y verían que llevaba una yukata negra y aori blanco con las comas caracterizadas. Su cabello estaba amarrado hacia atrás dando la impresión de una cola
cola de caballo. Ella llevaba un par de sandalias sin. Pero ¿quiénes son nuestras visitas? Diría la niña de cabello lila. Oigan, saluden a mi hija Gisa, diría Khonsu de manera alegre. ¿Cómo están? Buenas tardes, dirían los dos hermanos en sus respectivas ubicaciones. Sí que son reservados, diría Gisa, levantando una ceja. Oigan, déjenme aunque sea perderme en mi imaginación, diría un niño de cabello azul oscuro que había aparecido en la entrada de una puerta trasera mientras entraba a la casa. Kotaru, diría Gisa, entrecerrando los ojos. Oh querida hermana, porque intentas ser la mejor que todos. Yo solo hago las cosas porque mi imaginación muchas veces me aburre, diría Kotaru de forma aburrida. Está bien, jejeje, diría, riéndose la peli lila. Por lo que veo tú debes ser Indra, y tu Asura los hijos de Agoromo-sama, diría Gisa de forma alegre. Si eso, diría Asura mostrándose un poco incómodo. Indra solamente empezaría a hablar con su sensei y usted dijo que su hija Gisa podría ayudarme en una nueva forma de cazar, diría Indra mientras empezaba a moverse. Oye, ¿quieres que te ayude o planeas seguir hablando? Diría Gisa. Muy bien, vayamos afuera para que inicien el combate, diría con su Asura. Simplemente vería aún a su brazo para atraparla, pero al final movió todo su cuerpo. ¿Qué haría? Que él se caiga. Asura, ten cuidado, diría Indra, que había escuchado el ruido pero no había visto a su hermano. Si estoy bien, no te preocupes, diría Asura levantándose del suelo. Afuera entonces, diría Gisa. Con esas palabras todos irán afuera entonces. ¿Cómo quieres hacer esto? Diría Indra, corriendo hacia Gisa extendiendo su brazo para dar un golpe, pero Gisa se haría a un lado. Así Indra, pasando hacia adelante, quedando Gisa e Indra, que estaban de espaldas. Indra se sorprendería y voltearía lo más rápido posible, dando un golpe con su brazo derecho, pero sería golpeado sorpresivamente por un golpe en su estómago, que lo dejó sin aire. Esto haría que Indra se arrodillaría tocándose el estómago. Deberías tener mejor habilidad de reacción, diría Gisa, poniendo su mano derecha en su cadera derecha. Indra se levantaría mientras transpiraba para tratar de recuperar aire. Hermano, espero que estés bien, diría Asura preocupado por su hermano. Mientras parpadeaba, el pasto se movería con el viento del clima. Indra daría pequeña respiración, correría hacia Gisa para dar una patada con su pierna derecha, pero Gisa lo atraparía. Dar otra patada, pero Gisa lo tiraría hacia un lado, siendo lanzado solamente 8 centímetros de distancia. Oye, hay algo que no entiendo, diría Indra. Dirías que ella me ayudaría en el uso de un arma que se adecue a mí en la casa, diría Indra. Así que era para eso, diría Gisa. Oye hermana, ¿en serio vas a enseñar? ¿No crees que eres muy joven? Diría Kotaru. Por favor, no te preocupes por nadie, nadie está pensado a matar a nadie, diría Gisa mientras entraba a su casa buscando un objeto que estaba envuelto en una manta. Ella lo recogería y lo llevaría afuera consigo. Ah, volviste, diría Indra. ¿Qué es eso? Iría Asura en su mente al darse cuenta del objeto que llevaba Gisa. Oye, no agosto mucho, pero de tardar esto, diría Gisa, extendiendo el objeto hacia Indra. Es para mí, diría Indra confundido. Sí, pero te lo estoy prestando, no te cosco bien para que te merezca un regalo mío, diría Gisa. Así, gracias supongo, diría Indra de una forma que incomodó a los tres espectadores, que los miraron con una expresión anime cuando los personajes tienen ojos como puntos. Gisa parpadearía 5 veces para luego suspirar. Vaya, esto se puso incómodaría Gisa. Indra desenvolvería el objeto que estaba envuelto. Al desenvolverlo, el viento se Indra miraría un objeto muy extraño que tenía una cuerda. ¿Qué es esto? Diría Indra viendo el objeto recibido. Es un yumi, pero puedes decirle arco, diría Gisa. Perdón hermana, pero no se supone que el yumi es un poco más grande, diría Kotaru con una pequeña sonrisa. Más grande, diría Asura en confusión. Así pasaron unos 3 meses de entrenando donde Indra siempre se quejaba para luego recibir una jalada de cabellas por parte de Isa. Fin del flashback. Ahora se encontraban Indra y Asura mirando de frente a su padre. Esban 2 metros de distancia. Nota el piso mide alrededor de los 23 metros. Fin de nota. Los dos sostenían una katana de madera cada uno, también conocido como boken. Agoromo sostenía 2 boken en cada mano. Indra se movería hacia la derecha para luego dar un salto y dar un golpe con su boken, pero Agoromo lo bloquearía. Indra apretaría los dientes tratando de hacer presión en su agarre. Agoromo cubría con chakra su boken con el que estaba bloqueando el boken de Indra. Indra se sorprendió un poco ya que no esperaba esto. Asura correría de frente atacando por debajo, pero Agoromo bloquearía el golpe bajo con mucha facilidad. Agoromo empezaba a ganar terreno mientras seguía sosteniendo su boken. Indra haría lo mismo. Sí, diría Indra un poco contento, pero Agoromo haría un movimiento brusco que destrozaría el boken de Indra. Pero ¿qué diría Indra en su mente mientras empezaba a bajar viendo cómo su boken se hacía pedazos ya en el suelo? Pudo ver cómo su boken había sido destruido en pedazos, quedando solo su empuñadura
empuñadura Indra daría una voltereta hacia atrás lanzando el objeto que aire a Goromo solo movería su cuello así la empuñadura pasaba a Asura retiraría su Bokenpe para dar otro golpe pero Agoromo respondería golpeándolo con los Boken dejando inconsciente a Asura haciendo que cierre los ojos y se desmaye eso debió doler diría Hisa que estaba viendo la pelea Agoromo dirigiría su atención en Indra y le lanzaría su Boken pero cuando Indra lo atrapó sentiría una presencia atrás por lo cual movería su Boken de forma horizontal bloqueando el ataque de su padre Agoromo bajaría su Boken dirigiendo el golpe hacia el cuello de Indra pero Indra se movería pero mientras empezaba a moverse sería golpeado por el Boken impactaría en una de las caderas de Indra movería su cuerpo hacia atrás viendo a su padre Indra levantaría su Boken y movería sus brazos hacia la derecha bajando su Boken de forma inclinada pero Agoromo se pondría en cunclillas así el golpe pasaría al costado de Agoromo así Agoromo movería su Boken golpeando el pecho de Indra haciendo que Indra escupa saliva Indra retrocedería 4 pasos dejando caer Boken para luego caer desmayado al suelo Bau eso fue emocionante lo hicieron bien a su manera diría pasando a otra escena se encontrarían Indra, Asura, Kotaru y Hisa en el patio de la casa de Konsu conversando todos estaban sentados oye Asura ¿cuál es tu plan de vida planeas ser heredero del ninsu diría Kotaru a ninsu ¿te refieres a ese cuento que padre nos leía a mí y a mi hermano Gua a tan temprana edad diría Kotaru parpadeando Indra eres muy imprudente te lo han dicho diría Hisa yo no tengo que ser paciente no he sido traicionado o perdido a alguien mucho menos hice una promesa tal vez si algo así que ocurriera tendría un cambio relevante vaya que inesperado diría Kotaru dando una pequeña sonrisa a que estresante es el diría Hisa en un susurro solo audible para ella dando un suspiro luego de eso se haría de noche y se enfocaría la luna al día siguiente. Se vería a Indra con Hisa a Indra a Kotaru a Asura en el bosque caminando porque nos mandaron a una misión a nosotros solos, no necesitamos a un experto dirá Kotaru con una mirada hacia el cielo mientras balanceaba sus brazos ya no nos pongamos tristes innecesariamente diría Hisa dando un asalto con una voltereta pasando por encima de su hermano Ja diría Kotaru encogiéndose de hombros los 4 saltarían hacia la rama de un árbol para luego saltar hacia otro de forma consecutiva donde hablarían que Indra fue escogido líder del grupo cosa que a Indra le incomodaría un poco mientras empezaban a saltar hacia otra rama para luego aterrizar hacia el suelo en serio Indra-Nisan es el líder diría Shura un poco sorprendió mientras parpadeaba un poco si entonces ¿cuál es el plan líder diría Kotaru a Indra solamente daría un pequeño suspiro reglas orden nunca las seguí y mi hermano tampoco diría Indra te estás metiendo en algo de lo que te arrepentirás aún así debo seguirte diría Kotaru Hisa solo pondría una cara incómoda solamente separémonos ustedes dos vayan a la derecha diría Indra mirando hacia Hisa y Kotaru para luego señalar hacia la derecha y mi hermano y yo iremos hacia el frente diría Indra bajando su brazo pero a llegar donde no indicas es peligroso peor aún ustedes van a un lugar mucho más peligroso del bosque diría Kotaru reclamándole a Indra no importa ustedes se tienen apoyo al igual que yo y mi hermano así que podrán ayudarse diría Indra dando una sonrisa mientras cerraba los ojos para luego sonreír luego giraría su cuerpo hacia el frente para correr y su hermano lo empezaba a seguir. Oye hermano diría Asura mientras corría pero Indra no le haría caso los 2 hermanos seguirán el camino mientras Asura se preocupaba más y más oye hermano dirá Shura pero Indra no le escuchaba y seguía corriendo moviendo sus brazos y piernas mientras corrían pasarían a través de unos árboles indicanos que formaban un triángulo mal hecho alrededor había unas hermosas flores al pasar por aquel camino se encontrarían con un lago hermoso y alrededor había más árboles mientras en el césped verdoso terminaría los 2 hermanos encontrarían un suelo medio rocoso el otro extremo del lugar era igual hermano olvidaste que eras mal o al cazar con espadas aún así traes una diría Asura bueno no siempre tendremos lo necesario así que debemos arreglarnos con lo que tenemos diría Indra un poco nervioso cosa que haría que Asura ponga los ojos en blanco bueno sigamos caminando diría Indra mientras su hermano lo seguía sin antes dar una pequeña risa susurrada mientras corrían mientras los hermanos Otsutsuki corrían los 2 hermanos estaban sentados en la copa de un árbol oye hermana explícame por qué estamos en este lugar mejor dicho por qué seguimos el lugar que ese ingreído nos indicó diría tenemos que volver los 4 juntos si tenés en mente sobrevivir y tienes gente alrededor debes pensar que también sobrevivan diría Hisa mientras su hermano se quedaba un poco aturdido con lo que acababa de escuchar de su hermana con los hermanos Otsutsuki ellos se encontraban oye hermano llevamos caminado un buen tiempo y no encontramos nada diría Asura con la mirada agachada hermano me estás escuchando diría Asura para alzar la cabeza viendo como su
su hermano, estaba agachado en la orilla del lago, sacando su katana, metiendo su katana en el lago, mientras lo movía. Vamos pececito, déjenme cazarlos hermano, si bien sabes que usamos redes, al pescar diría Asura. Indra se levantaría recogiendo su katana, y guardándola para luego ponerse frente a Asura, y poner una cara de cansancio. Hermano, ¿te encuentras bien? Diría Asura un poco preocupado. No me encuentro bien, diría Indra. Todos los líderes de casa que tuvimos encontraron presas mientras nosotras casi nos envenenamos al tratar de comer unas hierbas envenenadas. Lo bueno es que Isa nos salvó, pero no de la forma en que yo hubiera querido, diría Indra, recordando los moretones que tuvieron él y su hermano. Un poco sorprendido. Oye Asura, si encontramos algo, juro que haré algo que yo mismo haría, diría Indra. Como que diría Asura, no sé cómo. En eso Indra levantaría sus brazos para tocar los hombros de Asura, ayudar en retirar la piel y las viseras. ¿Has visto cómo lo hacen? Tengo que aguantarme el vómito, diría Indra. Sí lo he visto hermano, pero siempre termino desmayándome del susto, diría Asura. Bueno, mejor continuemos, diría Indra volteándose para seguir corriendo, pero al instante verían a un jabalí de 2 metros. Asura un poco asustado. Indra vería un poco aburrido, viendo como el jabalí tenía los cuernos ensangrentados. Asura, no vaciles y corre, diría Indra, volteando para luego correr, pero Indra se detendría al ver como su hermano no se movía, cosa que pondría nervioso a Indra. Indra cogería el brazo de Asura y se movería junto con su hermano. Tranquilo, no permite que te maten, diría Indra en su mente, mientras veía como el jabalí empezaba recién a moverse. Solo espero que esa sangre no sea humana, diría Indra en su mente mientras fruncía el ceño. Mientras corrían, Asura pararía su shock. Hermano, diría Asura, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? Brazo, creo poder correr, diría Asura un poco asustado e inseguro de sus palabras, pero Indra retiraría su mano del brazo de Asura para los dos poder correr. Fin del one shot parte 1. Como dije, este one shot pertenece al fic de Madara en Shumatsu no Valkyrie, así que muy pronto traeré más fics. Gracias por ver, hasta la próxima y gracias por suscribirse. En la siguiente parte haré un cambio a la actitud de Indra.